Muy bien. Una especie de segunda tormenta. Ya han vivido, ¿recordáis? La primera, Marcos 4, Mateo 8, ahora estamos en el 14, es decir, vivieron ya esa tormenta anteriormente, ahora Mateo va a contar esta otra aparente segunda tormenta. Ahora, ¿por qué la repetición de la misma historia? Si ya han vivido una historia, ya han visto algo milagroso con el Señor, y ahora otra vez otro lío en el mar. ¿A ti nunca te ha ocurrido algo parecido? Paréntesis. Vamos a hacer una cosa. Un refrán muy español. A mal tiempo, buena cara. Entonces, vamos a poner buena cara, ¿te parece? Aunque no entienda lo que digo. Otro parece que se repiten las cosas una segunda vez. A veces una tercera, una cuarta. Y a veces uno está ya harto de repeticiones de lo mismo. No es tu caso. Pero en mi caso te puedo decir que he vivido algunas de esas. Y gustar no me gustan para nada. Pero si logramos entender ciertos conceptos, ciertos principios bíblicos, lo vamos a vivir de otra manera. Y además vamos a conseguir, ¿cómo lo diría? Vamos a conseguir poder ir más allá de lo que realmente estamos al presente. Eso es lo que ocurre aquí. Fijaros varios detalles que voy a ir así saltando como el otro día, de uno a otro a mi antojo. Uno de ellos, los discípulos, los apóstoles, están, lo voy a decir así, en la perfecta voluntad de Dios. Ellos no han elegido meterse en la barca e ir hacia la otra orilla, que era Capernaum, donde tenían que llegar, donde les envía. Ha sido Jesucristo el que les ha metido en la barca, el que les ha dicho, tomad la barca e iros hacia Capernaum. Es decir, las tormentas a veces en nuestra vida no se levantan porque hemos metido la pata, porque estamos fuera de la voluntad de Dios, porque no sabemos qué es lo que está pasando. No. No necesariamente. Algunas, por supuesto, nos las buscamos nosotros mismos, pero no estoy hablando de eso. Ellos están en la perfecta voluntad del Señor. El Señor les ha dicho, mira, quiero que hagáis esto. Yo me voy a quedar aquí. Voy a despedir a la gente. Y luego, dice la Escritura, le hemos leído. No sé si se lo dijo o no se lo dijo, pero me voy a ir a orar a la montaña. Vosotros meteros en el mar. Ellos se meten en el mar, empiezan a remar y llega un momento que se hace insostenible y alguno probablemente pensaría, ya estamos como la tormenta anterior. Ya tenemos otra vez el lío aquí montado. Y decir, bueno, Señor, ¿esto qué pasa? Además, recuerda, muchos de ellos eran pescadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que encima nosotros que sabemos de qué va esto, ya 2 veces estamos a punto de perder la vida. ¿Qué ocurre aquí? Son preguntas lícitas. El Señor no se va a escandalizar con ese tipo de cosas a veces cuando las hacemos. Créeme, por lo menos así opino yo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Voy a meter aquí algunos detalles, espero que me podáis seguir, yo creo que sí, bastante sencillos. Lo que pasa es que tenemos que recordar para no leerlos. Recordad cómo acabó la tormenta anterior. Jesucristo al final le despiertan, recuerda que él está en popa dormido, le despiertan, él reprende al viento, al mar, y los discípulos, termina la historia diciendo, o más bien preguntando, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Recuerdas eso? Bien, ellos hacen una pregunta.
Ojo con las preguntas. No se la hacen a Jesucristo, pero ojo con las preguntas. Por eso he dicho, si entendemos ciertas cosas, nos va a dar cierta libertad de saber también otras más. Todo lo que tú y yo hablamos se escucha. Es más, todo lo que tú y yo pensamos se escucha también. Nosotros no le prestamos atención a veces a esas cosas porque probablemente ni se lo decimos directamente a él. A lo mejor se lo decimos al pastor Antonio, así en plan, no, mira Antonio, pero ¿quién es este? Que aún el mar y las olas le obedecen. Pero eso se oye en el mundo espiritual. ¿Estás ahí? Ellos hacen una pregunta. Jesucristo, que está allí, no les responde. Hubiera sido lo más sencillo, lo más rápido. ¿Quién es este que aún, pues sabéis quién soy? Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Algún dato más? ¿Queréis alguna escritura que se está cumpliendo ahora? Os la puedo dar. Fácil, ya lo tenemos hecho, pero no lo hace. No lo hace. Fijaros, no lo hace porque todo esto, y la pregunta era lícita y es buena, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo va de Jesucristo, prioritariamente. Luego entramos tú y yo en escena, pero todo va de Él. La pregunta es perfectamente lícita. ¿Quién es este? De eso va, de conocerle. Y para conocerle, no basta con que alguien te diga, ni siquiera la propia persona te diga quién es, sino el conocimiento bíblico, lo sabemos por Juan capítulo 17, verso 3, la vida consiste en conocer al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y ese conocimiento, esa palabra que pone ahí, como los teólogos y tal, en griego, es un conocimiento por experiencia, empírico, no es un conocimiento simplemente intelectual. Ah, ya sé, tú me has dicho que eres fulano, como hacemos nosotros. No, ¿tú quién eres? Soy Antonio. Vale, yo soy Pablo, ya nos conocemos. No habla de eso. Cuando ellos preguntan, ¿quién es este? No están preguntando. Desde el aspecto físico puede que preguntaran, oye, pero ¿dónde ha salido este hombre? ¿Pero realmente es Jesús el hijo de María y José? ¿O es alguien? Pero espiritualmente, cuando hacemos una pregunta de identidad, nos aboga a una experiencia para poder ser contestada. ¿Estáis ahí todavía conmigo o os he liado mucho? Estáis conmigo, ¿no? Por eso es que ahora viene la segunda tormenta. ¿Por qué? La segunda tormenta les va a responder a ellos. Y no solo les va a responder, les va a convencer. Si te fijas cómo ha acabado la historia que hemos leído, cuando Pedro y sobre todo Jesucristo suben a la barca, ellos dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios. No se lo tuvo que decir Jesucristo, no tuvieron que llegar a un consenso entre ellos. Oye, ¿quién te parece que es? Oye, ¿votamos acerca de quién es o quién no es? No, así no funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual funciona de otra manera distinta. Por eso digo que te va a dar cierto empuje si tú entiendes, y si yo por supuesto entiendo estas cosas y soy capaz de aplicarlas. Porque me voy a dar cuenta que muchas de mis experiencias, buenas o malas, que estoy viviendo en la vida, obedecen a preguntas que consciente e inconscientemente yo he hecho en el mundo espiritual y que Dios trata de responderme, pero no con una afirmación o con una negación, sino con una experiencia que me dé a mí el conocimiento interno suficientemente profundo para saber que eso es así. Sin lugar a dudas. No podemos tener dudas de quién es Jesucristo.
Ni la más mínima duda podemos tener de quién es Jesucristo. Yo no puedo pensar, bueno, Jesucristo quizás sí, quizás solo fue un buen hombre. Quizás la historia dice, quizás murió o no murió, a lo mejor lo que cuentan es, yo no puedo tener esas dudas. Si yo tengo esas dudas, no puedo vivir mi vida cristiana centrado en Cristo Jesús. No puedo tener ni una sola duda de quién es mi Señor. ¿Pero a quién estoy sirviendo entonces? ¿Quién tiene cuidado de mi vida? ¿A quién le pertenezco? No puede haber ni la más mínima duda, porque recuerda, te repito, esto va de Él, de Jesucristo. Tú y yo somos añadidura a ello. Y la Biblia es muy clara, no quiero liarte con versículos, pero nosotros estamos en Cristo, ¿o no? Recuerda Gálatas 2:20, por darte otra escritura para San Pablo, que lo tenía claro. Ya no vivo yo. ¿Cómo que no vives tú? Entonces, ¿quién vive? Si no vive, está muerto. No. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si yo no tengo claro quién es Cristo, voy a vivir yo, no Él en mí. Porque la idea de las tormentas, por eso te digo, estaba en la perfecta voluntad. Permíteme que salte de aquí para allá. Pero la idea de las tormentas no era que los discípulos fuesen a Capernaum. Quien realmente tenía que llegar a Capernaum era Jesucristo. Los discípulos solo eran herramientas para llevar a Cristo a Capernaum, aunque Él podía ir solo perfectamente, pero les invitó a que le llevasen allí. Realmente quien tenía que estar en Capernaum, quien tenía que estar en la tormenta anterior en Decápolis, enfrentándose al endemoniado gadareno, era Jesucristo. Los discípulos no hicieron nada allí, nada de nada. Es más, ni siquiera Cristo, lo único que hizo fue eso porque para eso iba, para liberar al gadareno. Cuando él intentaron predicar, se asustaron y los echaron de las ciudades y tuvieron que volver. Realmente quien tenía que estar allí era Jesucristo. Quien tenía que echar al demonio gadareno era Jesucristo. Y los discípulos lo que tenían es que llevarle a Él hasta allí. Realmente quien tiene que trabajar, fíjate que lo voy a poner, por lo menos para que te alegres. Quien tiene que trabajar mañana en tu trabajo no eres tú, es Cristo. Tú lo único que tienes que hacer es llevarle al trabajo. ¿Me he equivocado de predicación o de auditorio? Una de las dos cosas. Una de las dos cosas me he equivocado. Va de Cristo, creedme, va de Cristo. Por eso ellos tenían que conocerle bien a Él. Muy bien, muy bien. Una vez que Él ya no estaba con ellos, y aquí entra el tema del Espíritu Santo, ¿cómo podían seguir a alguien a quien no conocían? Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, me voy, pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo pueden seguir a alguien que ahora sí que no están viendo con estos ojos? ¿Cómo le pueden seguir si no le conocen? El gran problema que tenemos algunos de nosotros es que no podemos seguir a Jesucristo porque realmente no le conocemos. Y no le conocemos porque no hemos experimentado lo suficiente en la vida con Él. Hemos experimentado muchas cosas, pero sin Él. Por eso es que ellos necesitaban entrar nuevamente en otra especie de tormenta. Se repite la misma historia, porque insisto, la tormenta es la que les va a convencer de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Fijaos que no dice Él es el Hijo de Dios. No, verdaderamente no hay ningún lugar a dudas de que este es el Hijo de Dios. Pero tuvieron que volver a pasar por una situación parecida. Si nos fijamos, nos dice la Escritura, y ahora voy a juntar las ideas para no leer ni Marcos ni Juan, que son los otros dos evangelios que narran esta tormenta. Pero la idea es la siguiente, mira. Entran en la barca atardecido. Ya se despedía la gente, iba a anochecer, o anochecido, ¿vale?
Señor se va al monte a orar. Cuando Jesucristo aparece, dice que es la cuarta vigilia. ¿Qué hora es la cuarta vigilia? ¿Perdón? Efectivamente, entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Había dos maneras de medir las vigilias. Unos lo hacían en 3 vigilias, separaban la noche en 3 y otros en 4. Esta está separada en 4, evidentemente, porque es la cuarta vigilia, no hace falta ser muy matemático. De 3 a 6 de la mañana. Ahora mira, desde, pongamos, las 6 de la tarde, que empiezan las vigilias. 6 de la tarde. Ponle que sea al principio, hasta las 3 de la mañana, ¿cuánto ha pasado? Matemáticos. Bueno, pues si no soy matemático filosófico, yo qué sé. Sabéis contar, ¿no? 9, ¿no? Muy bien, 9 horas. En 9 horas habían recorrido entre 4 y 5 kilómetros. ¿Te puedes hacer una idea cómo iba el negocio? Entre 4 y 5 kilómetros. Es decir, desesperante. Para gente que además sabía lo que estaba haciendo. Que no es que me meten a mí en una barca de esas y entonces, no, 4 o 5 kilómetros no. Si salgo de la orilla va a ser un milagro. Dando vueltas ahí sin saber lo que estoy haciendo. Pero gente sabía conducir una barca. Y solamente 4 o 5 kilómetros y no hay forma de avanzar. Ahí están. Y fíjate, están en un punto, normalmente el lago de Genesaret o Mar de Galilea, que es la misma historia, mide aproximadamente unos 10 kilómetros de ancho. Es decir, estaban a la mitad. A la mitad. ¿Sabes qué indica eso? Hay una expresión, no me quiero liar mucho, pero me parece interesante, otro día os predico de ello. Hay una expresión en aerodinámica, en aviones, que es la de punto de no retorno. ¿Recordáis? Es decir, el avión despega y hay un punto donde, aunque quiera volver, ya no puede volver, porque el combustible que lleva no alcanza para volver. Es decir, se la pegan y se la pegan, porque no van a poder aterrizar en el aeropuerto. Entonces, tiene que seguir adelante como sea, como sea. Esto es un punto de no retorno. Por eso lo he querido traer, aunque digo otro día os hablo de cómo funciona eso, pero hay puntos de no retorno en nuestra vida que son orquestados expresamente por Dios. No es que yo me esté equivocando, no es que yo he metido la pata, insisto, me repito un poco, pero quiero dejar bien claros los conceptos. No es que, no, soy un pecador empedernido, o soy un ignorante, un estúpido, un no sé qué más decir. No va de eso. Va de que he obedecido lo que el Señor me ha dicho. Pablo Antonio, móntate en la barca y vete a Capernaum. Y yo me monto en la barca y empiezo a remar. Y llega un momento que digo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? El viento, dice uno en Juan creo que era, o Marcos, el viento era contrario, es decir, el viento se levanta tan fuerte contra de mí que no soy capaz, por mucho que no soy capaz de avanzar, no puedo, he quedado ahí. Pero si miro para ir para atrás tampoco puedo porque tengo la misma distancia hacia allá que hacia acá, no sé qué hacer, en otras palabras. Estoy perdido, nunca mejor dicho, en el océano. Estoy perdido en la inmensidad. ¿Y qué ha ocurrido? Eso Jesucristo lo sabía, probablemente antes de enviarlos, ¿o no? Porque, y si no lo sabe, ¿para qué desciende del monte y se va por el mar caminando si ellos ya tienen que haber llegado a la otra orilla hace un montón de tiempo? Pero además uno de los escritores nos dice, Marcos dice, y él
fue a ellos andando y quiso adelantarles. ¿Te has fijado en eso? Esto remando. 4,5 kilómetros. Jesucristo 9 horas más tarde tiene que bajar de la montaña, tiene que bajar hasta el mar, tiene que meterse 4,5 kilómetros y encima los adelanta. ¿Iba motorizado o qué? No me estáis pillando el hilo. Yo espero que sí. Primer idea. Nunca, jamás de los jamases llegaremos a poder cumplir la voluntad de Dios por nuestras habilidades o por nosotros mismos. Eso lo tenemos que aprender todos. Jamás, no importa que Dios te diga, Pablo Antonio, venga, vete para allá. Sí, yo soy pescador, yo sé remar, yo sé llegar. Nunca, ese principio lo tenían que aprender los apóstoles. Nunca llegaréis, aunque yo os diga dónde quiero que vayáis. Porque así queremos muchos funcionar tema Espíritu Santo. Recuerda que estoy hablando, el Espíritu Santo te dice lo que quiere, te dice dónde vayas, te dice, y yo creo que por sí solo voy a poder ir, voy a poder hacer, voy a poder funcionar. Y es que no he aprendido este principio. Aunque Él me diga dónde quiere que vaya, cómo quiere que vaya, cuándo quiere que vaya, si Él no viene conmigo, jamás podré llegar a donde Él me ha dicho que debo de ir. Jamás. Le necesito constantemente, le necesito. De ahí la importancia, por ejemplo, de la oración. La oración no es importante porque tengamos que convencer a Dios de hacer algo que Él no ha pensado en hacer. No funciona así. Eso es la religión la que nos ha metido esa idea, que yo tengo que orar mucho, mucho para convencer a Dios y para que al final Dios actúe. Nada que ver con eso. Nada que ver. La oración es una relación que me mantiene conectado con Cristo Jesús. Y Él y yo entonces vamos juntos a donde tengamos que ir. ¿Y sabes por qué tengo que ir allí? Porque le tengo que llevar a Él, no tanto por ir yo. El que quiere ser conocido, el que tiene que ser dado a conocer allí donde yo vaya, se llama Cristo Jesús. Si no conocen a Pablo Antonio, no se van a perder nada. No pasa nada en esta tierra. Pero si no conocen a Cristo Jesús, se van a perder por toda la eternidad. Esa es la gran diferencia. Tenemos que aprenderlo. Sin Él, Jesucristo se lo dijo luego cuando se despidió de ellos, ¿recordáis? No os olvidéis, el Evangelio de Juan, sin mí, nada podéis hacer. No importa que tengáis las directrices. Por eso el Espíritu Santo no opera de esa manera. Algunos pensamos que el Espíritu Santo me da una dirección, un sitio, algo, un tal, y ya voy y yo... No. Claro que me puede dar todo ese tipo de cosas. Pero porque Él va a venir conmigo, es por lo que yo voy a poder ser capaz de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no, imposible. Y una cosa más, y termino, que se me va el tiempo, una cosa más en 11 segundos. El alcanzarlos en el lago les demostró, en la primera tormenta, recuerda, Cristo iba con ellos en la barca. Aquí no tienen a Jesucristo. A ver a quién le echan la culpa ahora. ¿No te da cuidado que perecemos? Recuerdas la primera tormenta, ¿no? Ahora a ver que se miren a la cara y a ver quién... Porque eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Como iglesia. No, nosotros como iglesia no, otras iglesias. Nos miramos la cara unos a otros, sobre todo los pastores, buscando a ver quién es el culpable. No. Les va a demostrar, ahora Jesucristo sí va a venir a ellos y les va a demostrar que nunca, por muy lejos que estemos, incluso por muy mal que hayamos hecho algo, nunca, jamás estaremos fuera del alcance del Señor.
Nunca, 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 en medio de un mar, viento azotando por todos los lados, sin solución posible, por mucho que grites a ver cómo te van a escuchar, pero el Señor les demuestra, mira, estéis en lo más raro, en lo más peligroso, nunca, nunca te olvides que tampoco nunca estarás fuera de mi alcance. Yo siempre te voy a alcanzar. Ponte de pie, por favor.